Volvemos, este es el país de los jóvenes. Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de la República. Vamos a escuchar ahora a Felipe. Felipe, tu pregunta para Ingrid Betancourt y cuéntanos de dónde vienes, un poco de ti. Buenas noches, mi nombre es Felipe Achuri, soy estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, soy activista por los derechos de la comunidad LGBT, Cumas. Bueno, y para la candidata me gustaría pues tocar un tema que no ha tocado muy usualmente y es el tema de la comunidad LGBT, que es una comunidad que actualmente pues tiene un panorama muy preocupante. Según cifras de Colombia Diversa, han aumentado en el 2020 un 58% los casos de homicidios hacia nuestra comunidad y las cifras siguen creciendo. En el 2021, según cifras de Caribe Afirmativo, discúlpenme, aumentaron en un 78% en el Caribe colombiano. Y esta cifra es muy preocupante porque nos siguen matando y las mujeres trans son las más afectadas. En ese sentido, me gustaría preguntarle a usted qué acciones afirmativas, propuestas tiene enfocadas hacia la comunidad LGBTQ+. Bien. Gracias. Gracias, Felipe, por la pregunta. Mira, yo creo que podemos hacer varias cosas. Uno, necesitamos que de nuevo nuestro ejército y nuestra policía entiendan el contexto y para eso tenemos que tener toda una pedagogía de manera que ellos sean protectores de toda esta comunidad. Yo creo que eso es súper importante. Segundo, ¿no les gustó? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije que no les gustó? ¿No les parece que necesitamos que la policía los proteja? No, ¿por qué? Ella lo que nos está diciendo, porque como no tenemos el micrófono cerca, queda por fuera, es que no se sienten protegidos por la policía, que se sienten agredidos por la policía, es lo que ella ha dicho. Por eso sí, creo que es la interpretación del que se ha sentido en el público. Por eso es que lo digo en realidad, porque sí necesitamos cambiar la relación entre la policía y la juventud, y en particular la comunidad LGBT. Necesitamos que ustedes se sientan protegidos. Y para eso necesitamos cambiar la policía. Es decir, sí se necesita que entremos a mirar cuáles son los esquemas, los prejuicios, los esquemas mentales, de manera que podamos realmente asegurarles a ustedes como ciudadanos de pleno derecho que la policía va a defenderlos. Eso me parece muy importante. Segundo, necesitamos cambiar también la mentalidad en Colombia. Es decir, realmente tenemos un problema, digamos, de discriminación a nivel de la población. Entonces, eso hay que cambiarlo y eso lo tenemos que hacer también con políticas pedagógicas, con grandes campañas, de manera que poco a poco vayamos aprendiendo a aceptar y tolerar la diferencia. Y no solamente ver en la diferencia un problema, sino una gran riqueza. Es que es una gran riqueza para el país. Eso. Lo otro que creo que va a ser muy, muy importante, nosotros queremos, vamos a hacer una reforma laboral y dentro de esa reforma laboral queremos que cada contrato laboral vaya con una declaración de no discriminación. ¿Por qué? Porque la discriminación puede ser de mucho tipo. Obviamente LGBT es parte de la discriminación, pero hay también discriminación. Por ejemplo, los salarios entre hombres y mujeres todos sabemos que no son iguales por el mismo trabajo. Las mujeres están discriminadas. El tema, por ejemplo, de las etnias, el tema de las religiones. Es decir, tenemos que asegurarnos que en Colombia tengamos un instrumento legal para que cuando nos sentimos víctimas de una discriminación a nivel laboral podamos impugnarlo y que la justicia falle a nuestro favor y que proteja nuestros derechos. Entonces yo creo que hay cosas muy puntuales que podemos hacer. Adicionalmente pienso que tenemos que mirar a nivel de todo lo que es la educación, el pensum curricular. Tiene que haber, bueno, esto es ya a todos los niveles, pero tenemos que tener algo que todavía está en Colombia, que es la educación sexual. Necesitamos educación sexual. Vamos a saltar a Sabrina, a llegar a Sabrina, para la pregunta con Ingrid Betancourt. Cuéntale un poco, Sabrina, ¿de dónde vienes? Buenas noches, candidata. Mi nombre es Sabrina Padrón, abogada, defensora de los derechos humanos de la ONG de la Fundación de los Derechos Humanos de Estados Unidos. Estoy acá representando a los migrantes venezolanos y soy estudiante de Caracol Escuela. Mi pregunta para usted, que yo la vi en una entrevista de RCN, que le hicieron una pregunta que sí, usted aceptaría una relación diplomática con Nicolás Maduro, pero ¿cuáles son las condiciones? Usted dijo sí, pero hay condiciones. Necesito que me digan las condiciones y cuáles son las garantías y derechos que tienen los 2 millones de migrantes venezolanos hoy en día.
recordando en la historia de migración de Venezuela, cuando Venezuela abrió las puertas a los colombianos, cuando fueron desplazados por los conflictos armados, narcotráfico y paramilitares. La escucho. Sabrina, te agradezco mucho que nos invites a reflexionar sobre el tema de la migración y de los venezolanos en Colombia, porque quiero compartir con ustedes una experiencia que he tenido en las calles, en todas las regiones del país, en todos los niveles socioculturales de nuestra patria. He sentido que entre los colombianos hay como una percepción, muchas veces uno oye cosas como, bueno, los venezolanos son nuestros hermanos, los acogemos porque somos todos hermanos ante Dios. Esto lo he oído mucho así. Entonces después de esta introducción dicen, pero nos están quitando nuestro trabajo. Cuando nosotros vamos a buscar una cita en una EPS, primero pasan las venezolanas o los venezolanos, etc. Yo creo que esa percepción la tenemos que ir trabajando desde el Estado. ¿Por qué razón? Porque yo me tomé el trabajo de mirar las cifras. Claro, cuando a uno le dicen eso todo el día en la calle, pues uno dice, bueno, miremos a ver qué es la realidad. La realidad no es esa. Desde el punto de vista de la inseguridad, por ejemplo, los venezolanos que están incidiendo, por ejemplo, en los delitos o que apresan, es un porcentaje mínimo. Es decir, creo que es el 1%, es muy poquito en relación con toda la delincuencia que tenemos en este momento. Pero a uno le dicen, no, es que la delincuencia está relacionada con la presencia de los venezolanos. Esto es algo sobre lo cual tenemos que trabajar. Y tenemos que hacerlo, primero, integrando a los venezolanos. Yo sé que los venezolanos se han integrado exitosamente, como nuestro amigo José allá, que ha tenido esa posibilidad, pero hay otros que están viviendo en las calles o en los parques, que están pasando trabajos para sobrevivir, y a ellos los tenemos que integrar. Y lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad y mucha, ¿cómo decir esto? Sentido de hermandad, en el sentido de que tenemos que darle a los venezolanos y a los colombianos que están en la misma situación el mismo tratamiento y las mismas oportunidades, para que nadie se sienta desplazado por nadie, para que podamos entender que la venida de los venezolanos a Colombia, y es de las pocas cosas que aplaudo de este gobierno, ha sido realmente algo digno, dignificante para los colombianos. Yo conozco muchos venezolanos que están trabajando, que son profesionales, que han venido a trabajar en Colombia dignamente, que están haciendo un gran trabajo en Colombia, y también conozco la realidad de los venezolanos que ya han tenido sus hijos acá y que no se quieren ir, que ya son colombianos, se quieren quedar acá. Entonces, eso para mí es muy importante, para decirte que yo no olvido cómo los venezolanos nos acogieron a nosotros los colombianos cuando nosotros lo necesitamos. Ahora, acoger a los venezolanos es no solamente justicia, pero también es ser colombianos dignos. El pueblo colombiano es un gran pueblo, acogedor, generoso, y lo vamos a demostrar. Ahora, y lo estamos demostrando. En relación con Nicolás Maduro, te diría lo siguiente. Colombia tiene que tener relaciones con los estados, no con los regímenes. Entonces es muy importante que nosotros logremos restablecer unas relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Cuáles son mis condiciones? En este momento, el gobierno de Nicolás Maduro ha amparado una serie de organizaciones delictivas que, entre otras, están afectando la autonomía territorial de Venezuela. Están por todos lados. Yo creo que ni siquiera los venezolanos en este momento pueden realmente, digamos, controlar a cabalidad el imperio de la delincuencia que se les metió en Venezuela. Pero lo que sí está pasando en este momento es que con el amparo del régimen venezolano, pues estas organizaciones delictivas, ya sea de narcotráfico o de guerrilla, vienen, incursionan en el territorio colombiano, matan, nos quitan nuestro derecho a lo que nosotros escogimos como colombianos, que fue la paz, escogimos estar en paz, vienen, desbaratan nuestro orden público y se devuelven a esconderse tras las fronteras venezolanas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que, como un primer gesto, digamos, de buena voluntad y además de responsabilidad con Colombia, Venezuela aprese las cabecillas de estas organizaciones que están circulando abiertamente en territorio venezolano, las aprese y no las extradite.
Nosotros necesitamos eso como para poder comenzar a confiar en tener la posibilidad de tener relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, hay una realidad que es la realidad de las fronteras. Tú la conoces seguramente más que yo. Es decir, disculpa, sí la conozco porque soy perseguida políticamente. No estoy segura ni en Venezuela y cuando recién llegué a Colombia tampoco estuve segura, ¿sí? Porque ustedes ofrecen a los perseguidos políticos y a los refugiados por Migración Colombia un salvoconducto 2. Ese salvoconducto 2 solamente sirve para obtener la EPS, pero igual nosotros quedamos un hilo, o sea, no podemos ni trabajar. ¿Cómo vamos a sobrevivir acá en Colombia? sí. No nos ofrece una garantía. Sí, yo creo que es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de trabajar en Colombia. Es decir, yo creo que la tienen. Ahorita, Sí, por el PPT, pero el que no tenga Sí. el PPT no puede trabajar. sí, bueno, pero hay que obtenerlo y tenemos que hacer lo necesario. Y última pregunta, y termino. Sí. ¿Cómo puedes erradicar el tráfico de niños? Para eso necesitamos control de fronteras, necesitamos la posibilidad de tener unas organizaciones que estén especializadas en la búsqueda de estos pequeños para devolverlos a sus familias. Esto es algo que, es decir, no es solamente un problema entre Colombia y Venezuela, en el mundo entero en este momento hay tráfico de niños. Es uno de los flagelos que vienen de la mano de las organizaciones delictivas. Si nosotros no tomamos la dimensión de lo que está pasando en Colombia desde el punto de vista de la fortaleza de estas organizaciones delictivas, no estamos entendiendo realmente por qué es necesario lograr un acuerdo regional para desbaratar estas organizaciones. Ni Venezuela ni Colombia lo van a poder lograr solas. Es decir, necesitamos realmente lograr a nivel continental la posibilidad de tener acuerdos para desmontar estas organizaciones. Lo primero que tenemos que hacer es quitarles las rentas delictivas. Si estas organizaciones tienen recursos, pueden seguir delinquiendo y aumentar la capacidad de daño, como por ejemplo en el tráfico de niños. Por lo tanto, sí tenemos que desbancarlas y eso pasa por tratados internacionales para poder lograr que el negocio del narcotráfico no sea más un negocio. Gracias, candidata. Vamos al público y tengo una pregunta aquí ya definida. Adelante, por favor, tu nombre. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Farfán, soy estudiante de Comunicación Social de la Uni Agustiniana. Mi pregunta tal vez no va dirigida directamente a sus propuestas de gobierno, Ingrid, pero sí a una inquietud que quiero que me aclare. Si usted llega a la presidencia de Colombia, se convertiría en la primer mujer en la historia de nuestro país de asumir ese cargo. Quisiera que nos contara qué mujeres se sienten representadas por usted desde su historia, desde su ideología y desde sus privilegios. Gracias, Gabriela. Mil gracias, Gabriela. Yo creo que la vida mía es la vida de una mayoría de mujeres colombianas que han sido víctimas de la violencia. Estar en manos de las FARC y vivir la imposibilidad de estar con mi familia, las humillaciones, el hambre, la violencia, la injusticia, las manipulaciones de todo tipo, hacen que cuando yo hablo de la mujer, sé de qué estoy hablando, sé de lo frágiles que somos y de los fuertes que somos. Sé que nosotros tenemos una fuerza que ha levantado a Colombia. Las mujeres han levantado este país. 40% de los hogares colombianos tienen una mujer cabeza de familia. Somos nosotras las que hemos logrado que los niños colombianos salgan adelante a pesar de la guerra, a pesar de la violencia familiar, a pesar de la falta de oportunidades. Y ahí hemos estado nosotras, de todos los estratos, mirando cómo vamos a hacer para que nuestros hijos tengan oportunidades. Y estas mujeres que muchas veces han sido silenciadas por una sociedad patriarcal, tienen que tener una voz. Y yo quiero ser la voz de esa otra mitad de Colombia,
de la mitad de una Colombia silenciada, pero que le ha aportado al país otra manera de mirarse a sí misma. Yo creo que tenemos que equilibrar las cargas. ¿Qué aportamos las mujeres? ¿Y en qué siento yo que nos podemos todas identificar? Yo creo que la mujer es ante todo una manera diferente de relacionarse con el mundo. Nosotros privilegiamos la concertación y privilegiamos la reconciliación por encima de la confrontación y de la guerra. Nosotros pensamos que las decisiones que tomamos tienen que verse a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque nosotros no estamos pensando en el mañana, estamos pensando en la vida de los hijos nuestros y de los nietos nuestros que tienen que venir, y por lo tanto queremos un país y una sociedad que le pueda brindar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia la posibilidad de prosperar. Nosotros somos adicionalmente las que cuidamos la vida, y al cuidar la vida estamos cuidando los recursos, y cuando cuidamos los recursos pues somos buenas administradoras, y por eso las mujeres, y por donde voy siempre me lo recuerdan, son las menos propensas a la corrupción, al robo. Somos las que cuidamos. Yo creo que eso es algo que le tenemos que aportar al país.